Buenos días, soy Dayana Ibarreche, responsable de la unidad de lípidos del Hospital Sant Joan de Reus, y vengo a hablaros de la hipercolesterolemia familiar, en concreto de la forma homocigótica grave. Se considera minoritaria precisamente por su baja prevalencia, en torno a 1 por 350.000 a 400.000, pero no por ello menos importante. Son niños y niñas que ya nacen con cifras de colesterol total en torno a 800 a 1.000 miligramos de decilitro, lo que supone una arteriosclerosis muy acelerada, prematura y grave. Ya pueden presentar infartos antes de la primera década de la vida y una alta mortalidad antes de los 20 años de edad si no son tratados de forma adecuada e intensiva. Hasta ahora, la herramienta más eficaz de la que disponíamos era la LDL-aféresis, parecida a una diálisis de colesterol, la cual se tenían que someter semanal o quincenalmente, siendo esto pues un agravio de la técnica del procedimiento para estos pacientes. Y afortunadamente en este último año se han aprobado 2 nuevas terapias muy eficaces, evinacumab y lomizapide, donde son 2 fármacos que pueden reducir cada una de ellas aproximadamente un 50% el colesterol, y lo que supone una novedad muy importante tanto por la eficacia como por la calidad de vida de estos pacientes. No obstante, es muy importante por esta misma situación de arteriosclerosis acelerada diagnosticarlos de forma lo más temprana posible, y para ello son fundamentales programas y estrategias de cribado adecuadas en edades tempranas de la vida, y una vez existen sospechas, remitirlos a las unidades especializadas tanto para el diagnóstico y aproximación familiar como para el acceso a estas terapias altamente eficaces. Muchísimas gracias.